Hay una soledad que nadie ve. No hace ruido, no pide ayuda, no se publica en redes, pero se instala en el pecho de muchos hombres y se queda. Es la soledad del que cumple, del que responde, del que sostiene, del que sonríe mientras por dentro se pregunta en silencio: ¿cuánto más puedo cargar sin romperme? Esa es la soledad que nadie ve. No es la ausencia de personas, es la ausencia de desahogo. Es estar rodeado y aún así sentir que no puedes mostrar debilidad. Es tener conversaciones superficiales mientras tu mente está librando guerras que jamás has pronunciado en voz alta. Muchos hombres entre los 25 y los 45 años viven así. Funcionan, producen, resuelven, pero callan. Callan cuando sienten miedo. Callan cuando dudan de sí mismos. Callan cuando el cansancio no es físico, sino existencial. Callan cuando se preguntan si están viviendo el propósito correcto. Callan cuando sienten que el tiempo avanza más rápido que sus decisiones. Y ese silencio empieza a pesar, porque el silencio no siempre es paz. A veces es presión acumulada, a veces es frustración no procesada, a veces es una tristeza que no tiene permiso para existir. Nos enseñaron que el hombre fuerte no se quiebra, que el hombre firme no se queja, que el hombre disciplinado no siente demasiado, pero nadie nos explicó qué hacer con lo que sentimos. Y entonces lo guardamos, lo archivamos, lo comprimimos, lo enterramos. Pensamientos que nunca dijiste. Estoy cansado de ser el fuerte. A veces quisiera desaparecer unos meses. No sé si estoy avanzando o solo sobreviviendo. Me da miedo fallar, pero más miedo me da quedarme igual. Esos pensamientos viven en habitaciones internas donde nadie entra. Y ahí comienza el aislamiento. Psicológicamente, cuando la emoción no se expresa, no desaparece. Se transforma, se endurece, se vuelve distancia. Un hombre que no habla empieza a cerrarse. Un hombre que se cierra empieza a desconectarse. Y un hombre desconectado puede confundirse con uno frío. Pero no es frialdad, es autoprotección. La falta de expresión emocional no te hace más fuerte automáticamente. Puede volverte más resistente, sí, pero también puede volverte más rígido. Y lo rígido, cuando se quiebra, lo hace sin aviso. Aquí está la verdad incómoda. Cerrar demasiado el corazón no te protege del dolor. Solo retrasa el momento en que tendrás que enfrentarlo. No dramatices, no exageres, pero tampoco ignores lo que sabes que está ahí. Porque la soledad destructiva es aquella que te aísla del crecimiento. Es la que te hace desconfiar de todo. Es la que te lleva a desconectarte, incluso de ti mismo. Pero existe otra soledad, una que no es huida, es estrategia. La soledad constructiva, la del hombre que decide desaparecer, no para rendirse, sino para reconstruirse. Y aquí comienza otro capítulo. Desaparecer no significa huir del mundo, significa retirarte del ruido, significa cortar distracciones, significa reducir conversaciones innecesarias, significa decir menos y hacer más. Muchos hombres hablan demasiado de lo que van a hacer. Pocos hacen en silencio lo que luego hablará por ellos. La soledad bien usada es un taller, un laboratorio interno, un espacio de recalibración. Es ahí donde te preguntas sin máscaras: ¿quién soy cuando nadie me valida? ¿En qué me estoy convirtiendo? Estoy usando mi tiempo como si fuera eterno, porque no lo es. El tiempo no negocia, no espera a que estés listo, no se detiene para que ordenes tus emociones. Cada día que pasa es un día menos. Y aunque no lo digas, sabes que eso te inquieta. La muerte no es un tema popular, pero es real. Y pensar en ella no es pesimismo, es perspectiva. Un día no estarás aquí. Un día todo lo que acumulaste será irrelevante. Lo único que quedará será quién fuiste y qué impacto dejaste. Y frente a esa realidad, la pregunta es simple. ¿Vas a seguir escondiéndote detrás del ruido o vas a decidir hoy? Porque la soledad puede ser tumba o puede ser forja. El punto de quiebre llega cuando entiendes algo fundamental. Nadie vendrá a rescatar tu potencial. Dios te dio vida, te dio capacidad, te dio conciencia, pero la disciplina, esa te toca construirla a ti. Hay momentos en que te arrodillas en silencio y le dices a Dios: dame fuerza. Y la respuesta no es una emoción, es una oportunidad de resistir. Es un día difícil, es una prueba. La fe no elimina la responsabilidad, la ilumina. Y entonces decides desaparecer por un tiempo.
desaparecer de conversaciones vacías, desaparecer de la necesidad de aprobación, desaparecer de hábitos que te debilitan. Te vuelves selectivo, te vuelves estratégico, te vuelves incómodo para quienes se beneficiaban de tu versión distraída. Eso duele, pero el dolor dirigido se convierte en disciplina. Cada mañana sin aplausos, cada entrenamiento sin espectadores, cada lectura cuando nadie te obliga, cada decisión correcta cuando nadie la ve. Ahí se construye el hombre irreconocible, no el que presume, el que evoluciona. Convertir silencio en enfoque significa usar tus pensamientos como combustible, no como prisión. Significa observar tu inseguridad y preguntarte qué habilidad necesitas desarrollar para superarla. Significa aceptar tu debilidad sin romantizarla. Convertir dolor en disciplina significa dejar de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntarte ¿qué puedo construir con esto? Convertir aislamiento en crecimiento significa elegir momentos de retiro para afilarte, no para lamentarte. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse abandonado. Cuando eliges la soledad como herramienta, ya no eres víctima, eres arquitecto. Y aquí aparece el renacimiento. No es ruidoso, no es inmediato, no es espectacular, es gradual. Un día notas que reaccionas diferente. Otro día notas que ya no necesitas aprobación. Otro día alguien te dice, has cambiado. Y tú sabes que no fue magia, fue proceso diario, constancia invisible, disciplina repetida. Dios no transforma a través de impulsos momentáneos, transforma a través de obediencia constante. Y tú empiezas a sentir algo nuevo. No euforia, no arrogancia, solidez. La soledad que antes dolía ahora te fortalece. El silencio que antes pesaba, ahora te enfoca. La ausencia de validación ahora te libera. Te vuelves irreconocible para quienes solo conocieron tu versión dispersa. Pero lo más importante, te vuelves irreconocible para tu antiguo yo. Y entiendes que desaparecer fue necesario, que reconstruirte en silencio fue estratégico, que volver diferente era inevitable si estabas dispuesto a pagar el precio. Escucha esto con calma. La disciplina no siempre se siente heroica. A veces se siente aburrida, repetitiva, solitaria. Pero es precisamente esa repetición la que moldea carácter. El hombre que domina sus días, domina su destino. El hombre que ordena su mente, ordena su vida. El hombre que acepta su soledad y la usa como taller, se convierte en algo difícil de derribar. Si este mensaje te está confrontando, no lo ignores. Si te has sentido identificado con pensamientos que nunca has dicho en voz alta, reconoce que no estás loco. Estás consciente, y la conciencia es el primer paso hacia la transformación. Ahora te pregunto algo directo. ¿Vas a seguir escondiendo tu potencial detrás del ruido o vas a desaparecer estratégicamente para reconstruirte? No anuncies tu proceso, no expliques tu retiro, no justifiques tu disciplina. Hazlo, y cuando regreses, que tu presencia hable. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: soy inquebrantable, no como consigna vacía, como declaración interna. Suscríbete a Inquebrantable si estás listo para crecer sin aplausos. Comparte este mensaje con ese hombre que parece fuerte por fuera, pero sabes que carga en silencio. Recuerda, la soledad que nadie ve puede destruirte, o puede convertirte en el hombre que estabas destinado a ser. La diferencia no está en el dolor, está en la decisión, y esa decisión se toma hoy, en silencio. La mayoría de los hombres no colapsa en público, colapsa por dentro. Sigue funcionando mientras algo se va apagando lentamente. Cumple horarios, responde mensajes, paga cuentas, entrena, produce. Pero hay una parte interna que empieza a preguntarse si todo esto tiene sentido o si solo está cumpliendo expectativas que nunca eligió conscientemente. Esa es la extensión silenciosa de la soledad que nadie ve. No es un drama visible, es una erosión gradual. Es la sensación de que el tiempo avanza y tú todavía no te conviertes en la versión que sabes que puedes ser. Y eso duele más que cualquier fracaso externo. Hay hombres que no temen al trabajo duro, pero temen al vacío. Temen llegar a casa en silencio y enfrentarse a sus propios pensamientos. Temen apagar el ruido porque el ruido distrae, el ruido anestesia. El ruido evita preguntas incómodas como estas. ¿Estoy viviendo con propósito o solo sobreviviendo con disciplina superficial? ¿Estoy creciendo o solo repitiendo patrones? ¿Estoy usando mi fe como fuerza
o como consuelo para no cambiar. Son preguntas que nadie quiere formular cuando el mundo parece estable, pero son necesarias cuando el alma empieza a inquietarse. La soledad interna también revela algo más profundo, la relación que tienes contigo mismo. Cuando nadie te valida, cuando nadie te observa, cuando nadie te exige, ¿sigues avanzando? ¿O solo funcionas cuando hay presión externa? Esa es una línea divisoria clara entre el hombre dependiente de estímulos y el hombre autodirigido. El primero necesita reconocimiento para moverse. El segundo entiende que su conciencia es suficiente juez. Y esa conciencia no se puede engañar. Puedes mentirle a otros. Puedes proyectar seguridad. Pero cuando estás solo sabes si estás traicionando tu potencial o si lo estás honrando. Existe un punto en el que el silencio deja de ser incómodo y se convierte en revelador. Empiezas a notar patrones. Empiezas a detectar excusas que antes parecían razonables. Empiezas a identificar conversaciones internas que te han limitado durante años. Te das cuenta de que no siempre fue el entorno el que te frenó. A veces fue tu miedo a incomodar, a veces fue tu deseo de encajar, a veces fue tu resistencia a aceptar que el crecimiento exige perder versiones antiguas de ti mismo. Aquí aparece otra verdad incómoda. No todos los que te rodean están preparados para tu evolución. Algunos se sienten cómodos con tu versión accesible, disponible, complaciente. Cuando decides desaparecer para reconstruirte, esa dinámica cambia. Ya no estás tan presente, ya no estás tan accesible, ya no respondes con la misma disponibilidad, y eso genera fricción. No porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque estás redefiniendo prioridades. Y redefinir prioridades siempre incomoda a quien se beneficiaba de tu antigua dispersión. Pero este proceso no se trata de arrogancia. No se trata de despreciar a nadie, se trata de entender que el crecimiento requiere enfoque y el enfoque requiere renuncia. No puedes convertirte en un hombre sólido si tu energía está distribuida en cada distracción disponible. No puedes fortalecer tu mente si permites que cada opinión determine tu dirección. No puedes construir disciplina si cada emoción decide tu conducta. En este punto, la fe cobra otra dimensión. Hablar de Dios no es hablar de religiosidad superficial, es hablar de responsabilidad espiritual. Es reconocer que la vida no es un accidente sin propósito. Es aceptar que el tiempo es un recurso prestado. Cuando entiendes eso, tu disciplina deja de ser solo ambición personal. Se convierte en mayordomía. Se convierte en respeto por el don de existir. Cuando oras en silencio y dices, Dios, dame claridad, no estás pidiendo comodidad. Estás pidiendo dirección, y la dirección casi siempre implica trabajo interno. El hombre que decide reconstruirse en silencio comienza a experimentar algo peculiar. La validación externa pierde fuerza. Ya no necesita anunciar cada avance. Ya no siente urgencia por demostrar cada mejora. Se vuelve selectivo con sus palabras porque entiende que la energía se preserva. Empieza a escuchar más de lo que habla. Empieza a observar más de lo que reacciona. Esa madurez no es frialdad, es conciencia regulada. Psicológicamente, este proceso fortalece la tolerancia a la incomodidad. La incomodidad deja de interpretarse como amenaza y empieza a verse como señal de crecimiento. El cansancio ya no es excusa automática, se convierte en indicador de esfuerzo. La duda no paraliza, se analiza. La inseguridad no se niega, se enfrenta con preparación. Ese cambio interno es profundo porque transforma la narrativa personal. Dejas de verte como alguien que espera circunstancias ideales y comienzas a verte como alguien que construye incluso cuando no hay garantías. Sin embargo, hay un riesgo que debe mencionarse con claridad. El aislamiento mal gestionado puede convertirse en orgullo. Puede llevarte a pensar que no necesitas a nadie. Puede endurecerte al punto de desconectarte emocionalmente de personas valiosas. Por eso la diferencia entre aislamiento destructivo y soledad constructiva es fundamental. La soledad constructiva es temporal y estratégica. El aislamiento destructivo es permanente y reactivo. Uno te fortalece, el otro te encierra. El hombre sabio aprende a retirarse sin cerrarse. Aprende a procesar sin negar. Aprende a fortalecer su carácter sin perder su humanidad. No se vuelve insensible, se vuelve estable. Y la estabilidad es mucho más poderosa que la intensidad emocional descontrolada. Porque la intensidad fluctúa, la estabilidad permanece. Hay noches en las que el peso regresa. No todo es lineal.
No todo es ascendente. Hay momentos en los que dudas si el proceso está funcionando. Es ahí donde la disciplina muestra su verdadera naturaleza. La disciplina no es emoción, es decisión repetida. Es levantarte cuando no tienes ganas. Es cumplir lo que prometiste incluso cuando nadie te observa. Es mantener estándares aunque nadie los exija. La constancia diaria parece pequeña cuando se mira en un solo día, pero acumulada durante meses se convierte en transformación visible. El hombre irreconocible no surge de un impulso heroico, surge de hábitos sostenidos, surge de microdecisiones alineadas con un propósito mayor, surge de renuncias silenciosas que nadie aplaude. En algún punto miras atrás y notas que la soledad ya no te asusta. Se convirtió en aliada, te enseñó a escucharte, te obligó a cuestionarte, te empujó a redefinir tu identidad. Lo que antes era vacío ahora es espacio creativo. Lo que antes era presión ahora es enfoque. Lo que antes era duda ahora es estrategia. Y entonces comprendes algo más profundo. No se trata solo de volverte fuerte. Se trata de volverte íntegro. La fuerza sin integridad es inestable. La disciplina sin propósito es mecánica. El crecimiento sin conciencia es superficial. Pero cuando alineas mente, carácter y fe, emerges con coherencia. Y la coherencia genera autoridad interna. Autoridad no es dominar a otros, es dominarte a ti mismo. Es saber decir no, es saber esperar, es saber resistir impulsos, es saber sostener una decisión cuando el entusiasmo inicial desaparece. Ese dominio propio es uno de los mayores indicadores de madurez masculina. No porque te haga perfecto, sino porque te hace responsable. Hay una frase que pocos se atreven a aceptar. Nadie te debe una vida extraordinaria. La oportunidad está disponible, pero la construcción depende de ti. Culpar circunstancias puede aliviar momentáneamente el ego, pero no transforma la realidad. Asumir responsabilidad duele al inicio, pero libera a largo plazo. El renacimiento verdadero no es visible de inmediato. A veces ocurre primero en tu manera de pensar. Cambia tu diálogo interno, cambia tu percepción del fracaso, cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a ver cada día como una unidad sagrada. No perfecta, pero valiosa. Empiezas a preguntarte cómo honrarlo en lugar de cómo sobrevivirlo. Si has llegado hasta aquí y sientes que algo dentro de ti se está moviendo, no lo ignores, no lo racionalices, no lo postergues. La transformación no ocurre cuando es conveniente, ocurre cuando es decidida. Y la decisión no requiere anuncio público, requiere compromiso privado. Tal vez nadie vea tu proceso, tal vez nadie entienda tu silencio, tal vez algunos interpreten tu enfoque como distancia. Pero si tu conciencia está en paz, continúa. Si tu disciplina está alineada con tu propósito, continúa. Si tu fe te recuerda que tu vida tiene dirección, continúa. Y cuando el momento llegue y regreses del anonimato estratégico, no necesitarás explicar tu evolución. Se notará en tu postura, en tu mirada, en tu firmeza, en tu capacidad de mantener calma bajo presión, en tu coherencia entre palabra y acción. Ese es el hombre irreconocible. No porque cambió su esencia, sino porque eliminó lo que lo debilitaba. No porque se volvió perfecto, sino porque se volvió consistente. No porque dejó de sentir, sino porque aprendió a canalizar lo que siente hacia crecimiento. Si este mensaje sigue resonando en ti, escribe en los comentarios "Soy inquebrantable". Escríbelo como un pacto contigo mismo. Suscríbete a Inquebrantables si eliges crecer en silencio antes de hablar en público. Comparte este mensaje con quien necesita recordar que la soledad no siempre es condena. A veces es entrenamiento, porque al final, la soledad que nadie ve puede ser el lugar donde se forma el carácter que todos respetarán. Y la disciplina diaria, silenciosa y constante es el puente entre el hombre que eres hoy y el hombre que estás destinado a ser. Empieza así, en silencio, cuando nadie te mira y nadie espera nada de ti, cuando el ruido del mundo se apaga y solo quedas tú frente a tu propia verdad, porque hay un punto en la vida donde entiendes que seguir explicándote es una pérdida de energía, que seguir pidiendo validación es una forma elegante de rendirte, y ahí nace la decisión más incómoda y más poderosa de todas. Desaparecer, no para huir sino para reconstruirte. Desaparecer del ruido, de las expectativas ajenas, de las versiones viejas que ya no te representan. Desaparecer para trabajar en silencio mientras el mundo cree que te perdiste.
porque la disciplina real no necesita aplausos. La constancia verdadera no necesita testigos y el proceso diario casi siempre ocurre cuando nadie está mirando. Y duele, claro que duele. Duele levantarte cuando no hay motivación. Duele entrenar cuando el cuerpo pesa y el alma también. Duele avanzar cuando no hay resultados visibles. Pero ahí es donde Dios empieza a formar carácter, porque Él no trabaja con prisas, trabaja con proceso. Y mientras tú sientes que estás estancado, Él te está fortaleciendo. Mientras tú crees que nada cambia, algo dentro de ti se está volviendo irrompible. Y entonces llega la confrontación, ese momento brutal donde te das cuenta de que has vivido cómodo, que has jugado pequeño, que has confundido cansancio con límite y miedo con prudencia. Y ahí la vida te pone contra la pared y te pregunta sin anestesia si vas a seguir siendo la misma persona o si por fin vas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y no hay escapatoria, porque o enfrentas el proceso, te condenas a una vida de arrepentimiento silencioso. Y es ahí donde eliges dejar de huir, eliges comprometerte con lo cotidiano, con lo repetitivo, con lo poco glamoroso. Eliges hacer lo correcto, incluso cuando no se siente bien. Eliges confiar en Dios, incluso cuando no entiendes el camino. Eliges avanzar un día más, aunque no tengas garantías. Porque entiendes que la vida no se transforma en grandes momentos, sino en decisiones pequeñas, repetidas todos los días, en levantarte una vez más, en dar un paso más, en aguantar cuando todo en ti quiere soltar. Y poco a poco algo empieza a cambiar, no afuera, adentro. Tu mente se vuelve más fuerte, tu carácter más sólido, tu fe más profunda, y sin darte cuenta estás renaciendo. Ya no buscas aprobación, ya no necesitas que te entiendan. Ya no compites con nadie porque estás demasiado ocupado construyéndote. Y cuando vuelves distinto, irreconocible. No porque lo grites, sino porque se nota. Porque tu presencia pesa. Porque tu disciplina habla. Porque tu silencio incomoda. Porque ya no reaccionas igual. Porque ya no te rompes con lo mismo. Porque Dios te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Y ahora sabes que todo valió la pena. Que cada madrugada, cada sacrificio, cada duda enfrentada te estaba preparando para este nivel. Así que, si estás en ese punto donde nadie te ve, donde parece que no pasa nada, quédate ahí y trabaja. No abandones el proceso, no traiciones tu llamado, no sueltes lo que Dios puso en tu corazón. Sigue aunque duela, sigue aunque no entiendan, sigue aunque tengas miedo, porque estás más cerca de lo que crees. Y cuando llegue el día, no tendrás que explicar nada, tu vida será la explicación. Y si este mensaje te golpeó, escribe en los comentarios, soy inquebrantable. Suscríbete ahora mismo para seguir construyendo esta mentalidad. Y comparte este mensaje con alguien que esté en silencio peleando su propia batalla. Porque lo que estás viviendo no es el final, es la forja. Y Dios no abandona a los que deciden resistir. Y cuando ya has desaparecido el tiempo suficiente, cuando el silencio dejó de asustarte y se volvió tu aliado, empieza la etapa que casi nadie soporta. La de sostener la disciplina sin emoción. La de cumplir sin aplausos. La de hacer lo correcto incluso cuando no sientes nada. Porque ahí es donde se separan los que fantasean con cambiar su vida de los que realmente la transforman. Y es incómodo porque no hay euforia, no hay épica visible, no hay reconocimiento inmediato, solo repetición, solo constancia, solo días normales hechos con excelencia. Y muchos se rinden justo ahí porque confunden falta de emoción con falta de avance. Pero tú no, porque ya entendiste que el progreso real es silencioso, que Dios no siempre grita, a veces susurra, y que las mayores reconstrucciones ocurren lejos del escenario, cuando nadie está mirando y tú sigues cumpliendo, sigues entrenando, sigues trabajando, sigues formándote, sigues diciendo no a lo fácil y sí a lo necesario. Aunque tu mente intente sabotearte recordándote lo cómodo que era antes, aunque el pasado te jale y te diga que no exageres, que descanses, que te conformes, pero tú ya no puedes volver atrás porque una vez que ves lo que podrías llegar a ser, vivir por debajo de eso se vuelve insoportable. Y entonces llega otro tipo de confrontación, más profunda, más peligrosa. La confrontación contigo mismo cuando nadie te empuja, cuando nadie te exige, cuando todo depende de tu palabra y de tu carácter. Porque la verdadera disciplina no es hacer lo que toca cuando alguien te observa, es hacerlo cuando podrías no hacerlo y nadie se enteraría. Y ahí se forja el respeto propio. Ahí se construye la identidad que no se quiebra porque ya no actúas por motivación, sino por compromiso. Y eso cambia todo. Cambia cómo te ves, cómo te hablas, cómo decides, cómo reaccionas ante el fracaso y el cansancio. Porque ya no te preguntas si tienes ganas. Te preguntas qué versión de ti estás alimentando hoy y eliges con intención, incluso cuando cuesta.
incluso cuando duele, incluso cuando parece que el mundo sigue igual, porque sabes que el proceso no es inmediato pero sí acumulativo, y cada día cuenta aunque no lo parezca, cada repetición suma, cada renuncia fortalece, cada acto pequeño hecho con disciplina construye algo grande con el tiempo, y ahí es donde Dios empieza a confiarte más, no porque seas perfecto sino porque eres constante, porque no abandonas cuando no hay resultados, porque sigues creyendo incluso cuando no ves, porque has aprendido a caminar por fe y no por emociones. Y entonces empiezas a notar cambios sutiles. Tu mente ya no entra en pánico tan fácil, tu cuerpo responde distinto, tu enfoque es más claro, tu paciencia es más firme, tu tolerancia al dolor es mayor. Y sin darte cuenta, te has convertido en alguien que ya no depende de las circunstancias para avanzar, alguien que puede sostener el peso del proceso, alguien que entiende que la vida no se gana en explosiones de intensidad, sino en años de coherencia. Y cuando llega el momento del renacimiento no es espectacular como muchos imaginan. No hay luces ni multitudes. Hay calma, hay seguridad interna, hay una paz extraña que solo conocen los que han hecho el trabajo duro, porque ya no necesitas demostrar nada, ya no buscas aprobación, ya no persigues validación externa. Sabes quién eres porque te lo ganaste, porque te quedaste cuando hubiera sido más fácil irte, porque seguiste cuando hubiera sido más cómodo parar, porque confiaste en Dios incluso cuando el camino no tenía sentido. Y ahora tu presencia pesa sin que digas una palabra. Tu disciplina se nota sin que la expliques. Tu enfoque intimida sin que lo intentes, porque ya no eres el mismo. Has muerto a la versión débil, dispersa, impaciente. Y has renacido como alguien que entiende el valor del tiempo, del sacrificio, del proceso diario. Y aún así, el camino no termina, porque esto no es una meta final. Es una forma de vivir, una identidad que se sostiene todos los días, y habrá días duros, recaídas, cansancio, dudas, momentos donde todo quiera derrumbarse otra vez. Pero ahora sabes qué hacer: volver al silencio, volver al proceso, volver a Dios, volver a la disciplina básica, porque ya comprobaste que funciona. Y si hoy estás leyendo esto y sientes que llevas tiempo trabajando sin resultados visibles, si sientes que nadie reconoce tu esfuerzo, si estás cansado pero sigues, quiero que entiendas algo: no estás perdido, estás en construcción, no estás tarde, estás madurando, no estás solo. Dios ve lo que haces en secreto y lo recompensa a su tiempo. Así que no aflojes, no negocies con tu antigua versión, no traiciones el proceso por comodidad momentánea. Mantente firme, mantente constante, mantente enfocado. Y cuando llegue el día en que mires atrás, te darás cuenta de que desaparecer fue el mejor movimiento que hiciste, porque te permitió reconstruirte sin presión, sin ruido, sin interferencias, y volver irreconocible, no para el mundo, sino para ti mismo. Y si este mensaje te representa, escribe en los comentarios: soy inquebrantable. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad, y comparte esto con alguien que esté atravesando su propio proceso en silencio, porque el que resiste, el que persevera, el que se disciplina todos los días, siempre termina levantándose más fuerte. Y cuando ya has sostenido el proceso el tiempo suficiente, cuando la disciplina dejó de ser una lucha diaria y se convirtió en identidad, llega una verdad incómoda que pocos aceptan: ya no puedes volver a ser quien eras sin traicionarte, porque el verdadero crecimiento no solo te fortalece, también te separa, te aísla, te vuelve diferente. Y no todos van a entender esa nueva versión tuya. Algunos se incomodarán, otros se burlarán, otros intentarán recordarte quién eras para que no olvides tu lugar. Pero tú ya sabes que ese lugar quedó atrás, porque reconstruirte en silencio no fue solo un proyecto externo, sino una cirugía interna, una muerte lenta de hábitos, excusas, debilidades y autoengaños. Y eso tiene un precio emocional, porque crecer duele, cambiar duele, sostener el estándar duele. Y muchas veces te vas a sentir solo, incluso rodeado de gente, porque ya no vibras igual, ya no te conformas con conversaciones vacías, ya no te estimulan las mismas distracciones, ya no te alimenta lo que antes te entretenía, y ahí es donde muchos se asustan y retroceden, pero tú no, porque entiendes que la soledad bien utilizada no es castigo sino herramienta, que Dios muchas veces aparta antes de elevar, que el desierto no es abandono sino entrenamiento. Y en ese espacio empiezas a escuchar con claridad, a pensar con profundidad, a decidir con firmeza, porque ya no reaccionas desde la emoción, sino desde el propósito. Y el propósito no grita, dirige, no corre, sostiene, no presume, construye. Y así comienzas a vivir desde un código distinto, uno donde no todo se negocia, donde hay prints, hipios inquebrantables, horarios que se respetan,
promesas que se cumplen aunque nadie las vigile. Porque ya no haces las cosas para sentirte bien, sino para ser alguien sólido, alguien confiable, alguien fuerte incluso cuando está cansado. Y es ahí donde el ego vuelve a atacar, no desde la soberbia, sino desde la duda, preguntándote si todo este sacrificio vale la pena, si no te estás perdiendo de algo, si no estás exagerando. Y esa voz es peligrosa porque no suena débil, suena razonable. Pero tú ya aprendiste a no dialogar con la mediocridad disfrazada de sensatez. Ya sabes que lo extraordinario exige renuncias que lo común nunca entenderá, y eliges seguir, no por impulso sino por convicción, porque sabes que cada día que mantienes el estándar, estás consolidando una versión de ti que no se quiebra ante la presión, que no se vende por comodidad, que no se rinde por cansancio. Y entonces algo cambia en la forma en que el mundo te responde. No porque busques reconocimiento, sino porque la coherencia se percibe, la disciplina se siente, la presencia se impone. Y sin decir mucho empiezas a abrir puertas que antes ni siquiera existían. Oportunidades que llegan no por suerte, sino por preparación. Porque el trabajo silencioso siempre termina encontrando su momento, y cuando ese momento llega, no te sorprende. Te encuentra listo, porque llevas tiempo entrenando para él. Y aún así, mantienes los pies en la tierra, porque sabes que el verdadero peligro no es fracasar, sino relajarte, creerte invencible, olvidar el proceso que te trajo hasta aquí. Por eso vuelve siempre a lo básico, a lo cómodo, a lo repetitivo, a lo que te formó, porque ahí está tu ancla. Y en medio de todo sigues reconociendo a Dios, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando cuesta, cuando dudas, cuando el cansancio se acumula, porque sabes que sin Él nada de esto tendría sentido, que fue Él quien te sostuvo cuando querías soltar, quien te dio fuerza cuando no la tenías, quien te cerró caminos para obligarte a construir otros mejores. Y esa fe no es ingenua, es una fe forjada en hechos, en resistencia, en noches largas y mañanas tempranas.